Acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romagna en una clasificación bastante accidentada, con retrasos, con diferencias mínimas, con grandes accidentes y vamos a estar analizando todo lo que dejó este día sábado esta clasificación en el Gran Premio de la Emilia-Romagna en el circuito de Imola y lo que se viene para el día domingo. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada. Y arrancamos con el equipo que quedó con sus dos monoplazas eliminado en la quali 1, como lo es el equipo Haas, que tenemos a Oliverman 19º y a Esteban Ocon 18º. La verdad es que Oliverman había cerrado el tiempo junto antes de la bandera roja en quali 1 que sacó Franco Colapinto y se había metido a quali 2. Pero se lo borraron después porque según la FIA, Berman cruzó después. Si vos vas a la cámara a bordo de Berman, ves que una vez que él cruzó la línea de meta, que el tiempo se metió entre los 15 primeros, se prende la pantalla en la recta principal. Algo que me parece un tanto raro, ¿no? Por parte de la FIA. Ellos tendrán su herramienta, su justificación, pero da la sensación de que era legal el tiempo. Incluso estaba el debate ahí porque si le borraban el tiempo quedaba dentro Bortoleto. El equipo Kick sacó a Bortoleto antes de que se dé el anuncio. La verdad que un tanto ridícula la situación que retrasó muchísimo el inicio de la Quali 2. Y bueno, terminó eliminado Oliverman y Esteban Ocon también quedó eliminado, el piloto francés, en una situación en la que, como digo, por ahí Oli tenía un poquito más, había superado a su compañero de equipo este fin de semana. Ocon no podía hacer mucho más, incluso había logrado cerrar su vuelta, pero me parece que en eso fue un tanto perjudicado el piloto británico. Hablando del equipo Kick, tenemos a Hülkenberg que quedó 17º y a Bortoleto que quedó en la 14ª posición. Nico Hülkenberg que venía muy parejo con su compañero de equipo en la quali 1. Pero entre las dos ribazzas, prácticamente entre la anteúltima y la última curva, se va ancho, se va la leca y pierde toda pequeña posibilidad que tenía de pasar a quali 2. Mientras que su compañero de equipo Bortoleto había quedado en ese momento 16º. Después, cuando le eliminan el tiempo al piloto británico, a Oliverman, se logra meter y formar parte de la quali 2. Y ya automáticamente, como Franco había chocado, queda 14º mínimo, que quedó a más de medio segundo o a un poquito menos de medio segundo de Kimi Antonelli. No tenía para hacer mucho más Bortoleto, así que aprovechó al máximo la situación y fue el más beneficiado de todo ese caos, ¿no?, que sucedió al final de la quali 1. Y como digo, esa estrategia por el equipo Sauber de meter presión, de sacarlo, la verdad que llamó un poquito la atención. Bueno, fue el primero en abrir vuelta en quali 2, pero no podía hacer mucho más Bortoleto. Hablando de Ferrari, de la escudería de Maranello, primera vez que los dos pilotos quedan eliminados, que no están en Quali 3 desde Canadá 2024. Todo el fin de semana complicadísimos, sin ritmo, es un desastre la actualidad de Ferrari. Que vemos a los pilotos, a Hamilton en la 12ª posición, a Leclerc 11º, lo separó una décima y media a los dos pilotos de Ferrari. Que, a ver, eso significa que sacaron el máximo, que no había más. Esa es la realidad del coche. Está bien, Leclerc quedó un décimo a 4 décimas del tiempo de la punta, pero los vuelve a superar Williams. Se les metió Aston Martin ahora, un Vicar. Es una ridiculez lo que está pasando en Ferrari. Leclerc quedó superado por Albon en el corte por más de media décima, por 80 milésimas el piloto monegasco, y quedó delante de su compañero de equipo, pero es una ridiculez. A ver, Vasseur, te eliminó Aston Martin con Stroll, con neumáticos medios. Esa es la realidad de la escudería Ferrari. Es, bueno, una eliminación en quali 2 en casa, y realmente todo esto, viendo cómo habían cerrado la temporada anterior con el hype de Hamilton, se está yendo a pique esta temporada para la escudería Ferrari, que se está hablando de que van a hacer una gran inversión en la suspensión trasera, van a renovar esa parte del coche para tratar de solucionar los problemas, pero es algo que preocupa realmente mucho. Y veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara al día domingo, porque después viene Vasseur el domingo y te dice: no, teníamos un gran ritmo de carrera, un ritmo que era igual al de los McLaren o de los Red Bull. Sí, pero largás 10 posiciones más atrás de los demás en un circuito que es imposible adelantar, y ese ritmo de carrera no te sirve para prácticamente nada. Veremos, necesitan que pase caos, que realmente salga algún safety car o algo que los ayude, ver qué estrategia hacen, pero otra vez Ferrari complicándose el resto del fin de semana desde el día sábado. Hablando ahora del equipo Vicar, tenemos a Isaac Hatcher que quedó en la 9ª posición, a Liam Lawson 16º, el piloto neozelandés siendo superado nuevamente
por su compañero de equipo. Bueno, pasó todo eso, ¿no? De la bandera roja de Franco en el primer intento. Hatcher estaba por delante. Lawson había quedado, bueno, a nada de su compañero de equipo. Había quedado un poquito más de una décima, pero esa es la diferencia entre pasar al 13º o quedarte en la quali 1, así de pareja hasta la zona media. Hatcher pasó, se metió a la quali 3 y en quali 3 quedó en la novena posición a una décima y media de Stroll por delante de Gasly, así que un trabajo fenomenal de Hatcher que no pudo hacer su último intento, ya que Hatcher comete un error igual al que cometió Franco Colapinto, del que ya voy a hablar. En su último intento de quali 3 se va ancho a la salida de Tamburello, o sea, lo que es la curva, tenés 1-2, que es la izquierda-derecha, que en realidad son 2 y 3 por el mapa que hace la Fórmula 1, ¿no? Que toma cada curva que quieren, pero es la izquierda-derecha. Y justamente cuando hace a la derecha, se sube un poquito al piano, se va ancho sobre el piano de afuera, toca la leca y en vez de seguir acelerando como hizo Franco, levantó el pie, abortó el intento y salvó el coche. Algo que le evitó o no le permitió realizar su último intento, en lo que por ahí podría haber mejorado un poquito más el piloto del auto número 6, pero me parece que es un trabajo muy bueno de Hatcher, teniendo en cuenta que el día viernes sufrió un trompo en ese lugar, lo mismo su compañero de equipo, es una situación complicada, así que creo que es un trabajo muy bueno y están ante una muy buena posibilidad de avanzar y de lograr puntitos importantes. Hablando ahora del equipo Williams, tenemos a Alex Albon séptimo, a Carlos Sainz sexto, el equipo de Grove que, a ver, no tenían más porque si vemos la diferencia, lo mismo que dije con Ferrari, tenemos a Carlos Sainz que quedó 40 milésimas por delante de Alexander Albon. Lo vuelve a superar Carlos Sainz, pero es una de las duplas que más pareja está en la Fórmula 1. Un trabajo fenomenal de los dos pilotos de Williams, séptimo y sexto. Carlos Sainz que se metió en la quali 2 con el mejor tiempo, aprovechó una succión, ¿no? Al abrir la vuelta y le vino muy bien para pasar sin problemas. Alexander Albon pasó justito el corte de la quali 2, pero es un trabajo muy bueno. Incluso Alexander Albon con la presión sobre el final de la quali 2 porque en su primer intento había cometido un error en la chicana. Bueno, yendo al máximo y creo que es un gran trabajo del equipo Williams que en cuanto a ritmo tiene un ritmo muy bueno. Yo creo que está entre la posibilidad de sumar puntos muy importantes. Sabemos que es un auto que tiene una gran velocidad final, que a la hora de superarlo es muy difícil. A Carlos Sainz se le metió Alonso por una milésima por delante, así que sabemos que en cuanto a ritmo por ahí tienen un poquito más. Veremos ahí, creo que va a haber una linda batalla entre los Aston Martin y los Williams, pero así de pareja está la zona media. Y hablando del equipo Aston Martin, tenemos a Stroll octavo, quinto Alonso. Buen trabajo de los dos, porque si vemos Stroll quedó a menos de una décima y media de su compañero de equipo. E incluso Stroll cuando hace su intento de quali 3 con el neumático medio, que fueron los que más usaron el neumático medio porque lo usan en su último intento de quali 1, en su último intento de quali 2 y en su último intento de quali 3, Stroll tenía 2 vueltas más que el de Alonso, entonces por ahí le pudo haber costado un poquito más, pero es un gran trabajo de Lance Stroll quedando de nuevo entre los 10 primeros. De estas mejoras de Aston Martin, ¿no? Que hablábamos que la habían analizado el día viernes, la implementaron los dos coches el día de hoy y se ve un paso adelante, veremos ya en ritmo de carrera, pero creo que la primera vez en mucho tiempo que se ve un paso adelante cuando trae una pieza el equipo Aston Martin y esperemos que puedan seguir por este camino para levantar un poquito cabeza. Están ante la posibilidad de sumar con sus dos pilotos, con Stroll y con Alonso. Alonso está ante la posibilidad de salir del cero en una quinta posición larga, algo que es muy bueno, y ya veremos cómo se manejan en lo que es clave y en lo que han fallado esta temporada, que es en la estrategia, donde por ahí le ha costado un poquito más y veremos qué es lo que puede hacer comparado con Williams. Yo creo que Williams en cuanto a ritmo debería superar a Aston Martin, así que creo que esa zona va a estar muy linda y no hay que descartar ni a Hatcher ni a Gasly. Hablando justamente ahora del equipo Alpine, de la situación, a ver, empezando por Gasly, terminó décimo, Gasly que hizo una muy buena clasificación con el Alpine, trabajando muy bien, metiéndose sin problemas en la quali 1, octavo en la quali 2 y después al hacer su vuelta lanzada en la quali 3 quedó, bueno, detrás de Hatcher, no tenía más el Alpine, por ahí pelear un poquito con Hatcher, pero ya no tenía más. Me parece que es un buen trabajo de Pierre Gasly, que por ahí se molestó en su primer intento con Aston Martin, que se encontró en las curvas y en las últimas curvas, ¿no? Y le pudo haber afectado, pero no creo que caiga penalización. Por ahí un poquito de aire sucio, pero no mucho más. Es una característica de este circuito. Así que gran trabajo del piloto francés, que está ante la posibilidad de sumar un puntito. Veremos si puede mantener a los Ferrari detrás. Y hablando ahora de Franco Colapinto, terminó 15º en la clasificación Franco, pero terminó contra las barreras en quali 1. Primero que nada, a medida que estoy grabando esto, no hay información sobre la investigación de Franco, porque esto ni bien terminó la quali y lo estoy grabando. Y a Franco se lo está investigando porque post bandera roja de Tsunoda en la quali 1
Alpine lo manda al pit lane antes de la hora que se podía mandar, lo manda a la vía rápida del pit y por eso lo están investigando por reanudar antes de la hora establecida por control de carrera. Lo más probable es que lo penalicen post-quali, algo similar a lo que pasó con Mercedes en Miami. Recordemos que es un error del equipo que los manda antes, acá es un error del equipo que lo mandan antes y ya se dieron cuenta incluso en el pit lane que hablaban por la radio. Y a Mercedes le cayó un puesto de penalización a cada piloto en la clasificación del Gran Premio de Miami, así que si le queda una penalización a Franco le puede costar un puesto de penalización al piloto argentino. Veremos si alguna información lo vamos a estar detallando en los comentarios. Pero hablando del gran momento que tuvo Franco, no para bien sino para mal, fue el accidente que tuvo en la Quali 1, cuando se estaba metiendo en Quali 2. Incluso Franco pasó a Quali 2, nomás que no formó parte de la Quali 2 porque terminó contra las barreras. ¿Qué pasa? Franco había quedado tras su primer intento de Quali 1 a 3 décimas de Pierre Gasly. La verdad que un buen trabajo. Y lo que pasa es que arriesga en su último intento, se va ancho a la salida de prácticamente la curva 2, ¿no? Que es izquierda-derecha, lo mismo que dije de Hatchard, se va ancho Franco, un incidente similar al que vimos el día de viernes con los dos pilotos del equipo Racing Bulls. Bueno, Franco se va ancho, pone la rueda trasera sobre la hierba y sigue acelerando, entra en trompo el coche y se va contra las barreras. Tuvo suerte de que pegó de frente, me parece que eso por ahí no dañó tanto el coche. Recordemos que han puesto nuevos componentes de unidad de potencia y todo en el monoplaza, por lo que por eso es algo positivo que haya pegado de frente en un impacto que fue un tanto duro, pero que por suerte salió por sus medios y no tuvo problemas físicos el piloto argentino. Y creo que esto tapa un poco el buen progreso que había mostrado Franco, de práctica libre 1 a práctica libre 3. El día viernes había quedado en la práctica libre 1 a 7 décimas de Gasly, en la práctica libre 3 había quedado a 2 décimas de Gasly. Y justamente en esa curva donde Franco comete el error, que se va ancho, que es un error por arriesgar de más, es donde habíamos analizado en la previa en el vivo que viendo la telemetría y comparando con Gasly, en la práctica libre 3 Franco perdía más de 2 décimas en esa curva. En esa curva con el piloto francés perdía más de 2 décimas y después en el resto de la vuelta estaba muy a la par. Bueno, arriesgó de más y lo pagó caro al argentino. Hizo justamente lo que no tenía que hacer Franco. Es un error de él, de pilotaje. Como dijimos, Hatchard tuvo un error en ese mismo lugar y levantó, prefirió cuidar el auto. Acá Franco es un mini segundo, ¿no? Que tomás la decisión. Bueno, pensó que por ahí lo podía salvar, entró en trompo y lo destrozó a su Alpine. La verdad que con todo lo que se había hablado, con toda la presión que tenía, lo que tenía que hacer, que ya lo había dicho Briatore, era no romper el coche. Y en su debut, justamente esta temporada 2025 con Alpine, termina rompiendo el coche, haciendo lo que en su momento le criticábamos a Duhan, ¿no? El tema de los accidentes, lo que le criticamos a Liam Lawson, que no se lo puede permitir. Franco no se lo puede permitir. Sabemos que ese contrato de las 5 carreras que se lo ha traído está muy entre comillas esas 5 carreras, que Briatore tiene una gran fe depositada, que ya dijo que dependerá del rendimiento, pero es algo que no debería haber hecho el piloto argentino. Comete un error a pasar página, él se lamentó porque dice que el potencial estaba para llegar a Quali 3 y se lo veía, como digo, no estaba tan lejos, más teniendo en cuenta que Gasly en la Quali 1 entró con un margen de 4 décimas, entonces el potencial estaba, si estaba 2 o 3 décimas se podía meter, pero terminó rompiendo su Alpine en su primera clasificación. Veremos, como digo, lo positivo es para el día domingo que pegó de frente, no dañó grandes componentes del coche, la parte delantera, eso se puede reparar y puede largar de esa posición, de esa 15ª posición o 16ª si le cae una penalización. Y veremos qué es lo que puede hacer de cara al día domingo, en lo que probablemente Franco intente una estrategia alternativa para hacer algo diferente, me da la sensación. Una lástima para el piloto argentino que había demostrado un gran avance. A pasar página y a seguir y tratar de pescar algo el domingo. Necesita que sea una carrera caótica, pero el potencial de Alpine se ha demostrado que ha dado un paso adelante, sobre todo se lo ha visto a Gasly también más cómodo, así que creo que están ante la posibilidad de sumar puntos, sobre todo con el piloto francés. Hablando del equipo, bueno, del equipo de punta, ya me meto con el equipo Mercedes. Tenemos a Kimi Antonelli que terminó 13º y tenemos a George Russell que terminó tercero. Antonelli, la verdad que me decepcionó, me esperaba un poco más de él, porque, bueno, el potencial por ahí ese Mercedes estaba un poquito más, lo demostró Russell, en la cual I1 había quedado a 1 décima de su compañero de equipo, y en la cual I2 queda eliminado, queda 13º a 4 décimas de George Russell, a más de 4 décimas de George Russell, 4 décimas y media. Y comete un error Antonelli en el segundo sector. En su último intento se va alto en el segundo sector y ahí es donde pierde toda posibilidad de pasar.
La verdad que una lástima, un circuito que él conoce muy bien, que siempre le ha ido bien en la casa. Sabemos que por ahí el tema de la presión, hay mucho hype, hay demasiadas personas que por ahí pueden estar afectando, no lo digo como excusa, pero es un clima distinto a lo que venía acostumbrado. Como digo, me decepcionó Antonelli, esperaba un poquito más, veremos qué puede hacer de esa 13ª posición, pero me da la sensación de que va a ser muy difícil lograr un buen resultado. Por ahí necesita caos, lo mismo que decíamos de Franco o de los Ferrari. Mientras que su compañero de equipo, George Russell, hizo un trabajo fenomenal. El piloto británico se metió en la 3ª posición por delante de un McLaren, quedando a 137 milésimas de la pole. George Russell, que a la hora de hacer su primer intento de quali 3 tiene succión por ahí de Stroll que la aprovecha, pero después se le pone de costado en agua mineral y el auto y queda en la 4ª posición. ¿Qué hizo? Puso los medios para su último intento de quali 3, medios nuevos, que me parecía bien, ya que tenía una diferencia de 7 décimas con el piloto que estaba detrás, que era Hatchard en ese momento, que se había colocado quinto. Y aprovechó para ir a presionar, porque sabemos que con los neumáticos blandos estaban sufriendo muchísimo sobre el tercer sector, llegaban sobrecalentados, de lo que le costó a Verstappen, que ya lo voy a hablar, y a la mayoría, por eso Aston Martin optó por ir con el neumático medio. Y Russell acertó con la estrategia, quedó a nada de la pole, un poquito más de una décima, se metió por delante de un Lando Norris, así que un trabajo fenomenal. Sabemos que en el ritmo de carrera sufre, va a ser difícil mantenerlo a Lando Norris detrás, pero está ante la posibilidad, ¿no? En un circuito que es realmente complicado de adelantar, de por qué no pensar en que están Piastri y Verstappen ahí, que largan primero, que sabemos que está la pica de lo que pasó en Arabia, de lo que pasó en Miami, y que puede llegar a caerle algo al piloto británico, que siempre de una u otra forma se hace una posibilidad, ¿no? Él se crea su propia suerte, eso es lo que hace George Russell. Veremos, en ritmo de carrera no está para estar con esos dos equipos de ahí arriba. Hablando de Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda último, abandonó, o mejor dicho, destrozó su Red Bull en un accidente de los más impactantes en el último tiempo, mientras que Verstappen quedó segundo. Hablando de Tsunoda, la verdad que fue, como digo, un accidente que por un momento parecía que el coche iba a salir para la tribuna. Se subió demasiado al interno en lo que es la curva que termina siendo la curva 5 que se le llama, ¿no? Que es después de Tamborelo tenés la recta y tenés la izquierda-derecha, la chicana rápida. Y en esa curva, Tsunoda se sube demasiado al interno. Y ya cuando se sube demasiado al interno lo pierde, entra en trompo y se va contra las barreras. Se sube a las barreras, pega con el tejido, da una vuelta de 360 grados y queda derecho el piloto japonés. Por suerte no pasó a mayores. Y bueno, funcionó todo de manera perfecta. El piloto se bajó caminando. Pero es algo que se veía venir. ¿Por qué? Porque en la curva anterior, en la curva que tuvo el accidente, por ejemplo, Franco, que Hatcher tuvo ese momento, en Tamburello, en la curva 1, 2 y 3, ya se lo había visto muy agresivo atacando el piano. Se había subido mucho a los pianos también. Y después cuando llegó a esta zona también atacó muy agresivo y lo perdió. Tsunoda que estuvo todo el fin de lejos de Max, reportando falta de grip en su RB21. Había quedado más de un segundo en la práctica libre 3. Salió a arriesgar y así terminó Yuki en lo que sigue siendo un enorme problema con ese segundo auto de Red Bull. Ya lo vimos la temporada anterior con Checo, lo vimos con Liam Lawson en inicio de temporada, lo vimos con Yuki Tsunoda ahora. La verdad que el único que lo puede manejar es Verstappen a ese RB21 y probablemente el piloto japonés termine largando desde el pit lane, cambiando unidad de potencia, aprovechar todo para dejar el coche de la mejor manera, pero es una situación en la que a Red Bull lo salva solo Max Verstappen y que el día de hoy se metió de nuevo con una gran vuelta. Quedó a 34 milésimas del piloto australiano de Oscar Piastri, en lo que fue una vuelta que Verstappen hace un muy buen primer sector. Termina perdiendo en el segundo sector prácticamente 2 décimas. Había ganado prácticamente lo mismo, un poquito menos de 2 décimas en el primer sector. Y en el último sector empataron. Entonces fueron pequeños detalles, 10 milésimos más en un sector para el otro. En el otro estuvo tan parejo, ¿no? El sector más fuerte de Verstappen fue el primero, el de Piastri fue el segundo. Y después empataron en el tercer sector. Y Oscar Piastri se quedó por 34 milésimas con la vuelta. Pero creo que tiene que estar contento Verstappen. Se metió entre los McLaren. Veremos qué es lo que puede hacer. Sabemos que en Arabia Saudí largaban al revés con Piastri. Lo atacó y fue agresivo Piastri de cara a la 1. Veremos qué tan agresivo es Verstappen de cara a la curva 1, que yo creo que va a ser bastante, bastante agresivo. Lo hemos visto ya hace un par de años con Lewis Hamilton ahí, mandándolo por arriba del piano. Así que me espero que lo ataque y bastante, ¿no? El piloto neerlandés que tendrá que traccionar mejor. Piastri viene largando muy bien, pero creo que tiene esa posibilidad. Y después veremos el tema de la estrategia. Si a Piastri no lo logra pasar en la curva 1, yo creo que va a ser muy difícil y va a tener que dedicarse a mantener esa segunda posición porque el ritmo de los McLaren, sobre todo con aire limpio y la gestión del neumático, es realmente arrollador, ¿no? Así que creo que va a tener que arriesgar de más Max en esa y si logra tomar la punta en la curva 1, después va a ser una carrera en la que va a ser de defensa, ¿no? Seguramente contra el piloto australiano.
Y justamente hablando del equipo McLaren, tenemos lo que pasa todo el fin de semana. Cuando llega el momento de la presión, cuando llega la hora de poner las cosas sobre la mesa, de sacar la vuelta, Lando Norris flaquea, sucumbe ante la presión y vuelve a fallar. Desastre la última vuelta de Lando Norris. El tiempo que vemos ahí a 3 décimas de Piastri es el tiempo de su primer intento de Quali 1, que había quedado, bueno, detrás de su compañero de equipo, pero se había metido en una buena posición, no se le había metido Russell. Y como siempre, como dijimos, al momento de responder, sigue fallando. Lando, con esto necesita un milagro. Cuarto, con su compañero de equipo primero, a 3 décimas. Se le metió no solo Verstappen, se le metió George Russell, que si no lo pasa rápidamente, se puede olvidar de todas las posibilidades de luchar por algo importante, ¿no? El piloto británico. Así que otra vez Lando Norris en el momento clave vuelve a fallar. Se lo había visto más cómodo por ahí en la práctica libre 3, sobre todo marcando alguna que otra diferencia con Piastri en el último sector, pero después terminó fallando nuevamente Lando Norris. Mientras que su compañero de equipo hizo todo lo que tiene que hacer. Piastri con esa tranquilidad, con esa madurez, con esa frialdad que parece que en ningún momento se preocupa por nada, ¿no? Tiene todo bajo control, te da la sensación Oscar Piastri, que Verstappen había hecho el mejor tiempo, ¿no? En la quali 3 en el primer intento. Por 50 milésimas lo había superado. Después Piastri sale, abre primero la vuelta y le mejora a Verstappen el tiempo en el último intento. También aprovechando esa gran gestión del neumático del McLaren que le marcó esa diferencia en el segundo sector, como dijimos. Y que para Oscar Piastri lo clave es la largada. Largar primero es algo que, bueno, cuando le han tocado a los pilotos de McLaren, sobre todo a Piastri, lo ha podido conseguir sin problemas. Incluso le ha ganado a Verstappen largando de la segunda posición, como lo hemos visto. Y creo que si pasa primero a curva 1, lo que decía cuando hablaba Max, no va a tener inconvenientes. Ese McLaren en el aire limpio con Oscar Piastri puede llegar a sacarle muchísima diferencia al segundo si pasa primero a la curva 1. Y el tema de la estrategia están en la duda si a una parada, a dos paradas, eso se va a ver y creo se va a llevar a cabo durante la carrera, porque están muy al límite de tratar de llegar con una parada o ir a dos directamente. Por eso la mayoría guardó juegos de neumático para el día domingo. Cierro por acá con el resumen de la clasificación. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.